esta clase es un poquito, les decía, testimonio de un antes y un después. Y yo les voy a poner la escritura que me mueve a mí, y yo siempre lo he dicho que esta escritura es mi bandera desde que la conocí, mi bandera de vida, porque yo de andar en el mundo luchando, trabajando y decidiendo, tomando decisiones, y el ver encontrado esta palabra de Dios que le habla a su pueblo después después de haberlos tenido castigados porque se portaban mal, porque hacían cosas horribles que delante de los ojos de Dios eran muy fuertes, y entonces, si me pueden hacer favor de poner, de poner la escritura de Isaías 62 de 2 a 5 por favor. Voy a empezar a leerla, queridas hermanas, de la escritura, y dice, las naciones verán tu salvación, todos los reyes verán tu gloria, entonces tendrás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Tú serás una hermosa corona real en las manos del Señor. No volverán a llamarte abandonada, ni a tu tierra le dirán destruida, sino que tu nombre será mi predilecta y el de tu tierra esposa mía, porque tú eres la predilecta del Señor, y Él será como un esposo para tu tierra, porque así como un joven se casa con su novia, así Dios te tomará por esposa. Y esta escritura, hermanas, es impactante y fue en su momento impactante para mí, y la sigo considerando mía porque sabemos que cada que nosotros vamos a la Biblia, Dios siempre nos habla, ¿sí? Esta escritura sustenta mi vida porque en la condición de mamá soltera, pues uno toma decisiones, uno es la que debe de estar al frente de todo, de absolutamente todo, hermanas, y ustedes lo saben, ¿sí? Esta escritura toca, pero fuertemente mi corazón. No recuerdo qué pasaba exactamente en esos momentos para que cuando yo la leí, pues me impactara. Sí, entonces, fue, hermanas, que todo mi ser se estremeció. Eh, Les decía que tal vez es por eso, porque pienso que debí de haber estado un poco desenfocada, sufriendo y batallando con algo, ¿sí? Pero fíjense qué bueno es Dios, que ni siquiera me acuerdo que algo feito ha de haber estado pasando, ¿verdad? Sí, bueno, entonces volvemos a repetir, esta clase está enfocada pues a nosotras, las mamás solteras. Y para esto, hermanitas, les voy a comentar un poquito de mí, el antes. Yo les quiero comentar que me casé yo dos veces, fíjense qué atrevida soy. Me casé dos veces, hermanas, antes de llegar a la iglesia. En este tiempo atrás, de estos acontecimientos, yo vivía con una familia de 8 hermanos, de mi papá, de mi mamá, ¿sí? Éramos muy pobres, hermanos, éramos pobres, pero algo que sé es que nunca me quedé sin comer, y nunca anduvimos sin zapatos, dormíamos en camas, teníamos un techo, ¿sí? Pero pues todo escaseaba. Entonces, algo relevante que yo recuerdo de mi vida es que desde que yo era niña, yo llegué a trabajar, yo ayudaba a las vecinas a lavar sus trastes, a hacer mandados, les acarreaba agua, y la verdad es que me llenaba de gusto y de satisfacción porque todo esto pues era como enfocado un poquito a ayudar a la familia, ¿no? A que lo que yo ganaba, bueno, lo ayudara. Y ya como a los 7 u 8 años, había un viejito que hacía dulces y hacía calaveras de dulce 2 veces al año, y yo era la primerita que me apuntaba y iba a decirle, señor Juanito, ¿no me da trabajo para hacer dulcecitos y para hacer más o menos a esa edad? Porque éramos muchos niños los que trabajábamos, pero yo era la primera que estaba allí, ¿no? Preparando todo. Sí, pues obviamente les comentaba, pues era para ayudar un poquito, ¿no? A mi mamá. Bueno,
Y como a los 12 años al salir de la primaria, mi mamá, fíjense, cuando yo salí de la primaria, mi mamacita veníamos así como que de la escuela, y me dice, pues mi hijita, dice, hasta aquí. Dice, yo ya no te puedo dar más estudios, ¿no? ¿Y qué creen? Yo feliz, porque, porque no me gustaban los niños, los varoncitos. Yo sentía rechazo por ellos, los veía toscos, los veía violentos, los veía escandalosos, groseros, morbosos, y a mí no me gustaba. Y ya los niños que me imaginaba de la secundaria me daban miedo, porque me daban miedo los niños así, yo sentía rechazo. Por lo menos eso era lo que yo pensaba de ellos en ese entonces, ¿no? Y esto fue como desde el quinto año de primaria, yo creo que ya cuando estaba yo más jovencita. Y bueno, algo que es algo que es muy relevante también en mi vida, es que yo cuando tenía tal vez desde que yo tenía unos 7 u 8 años, yo recuerdo que yo ya tenía planes en mi vida. Yo tenía planes y yo pensaba, cuando yo sea grande, yo voy a tener mi carrera, voy a tener mi departamento, voy a tener mi coche y mis hijos. Y hasta la fecha les digo a mis hijos, ustedes están conmigo desde que yo nací, desde antes de nacer, ustedes han estado conmigo en mi corazón, los he pensado, yo sabía que iba a tener hijos, Dios me había dado esa certeza, ¿no? De que así sería, ¿sí? Y entonces yo decía, yo estaba segura, pero decía, pero no voy a poder estudiar, entonces, ¿cómo va a ser esto? Entonces, si ya no me podrían dar estudios, pues pensé, ya sé, pues por mis propios medios, pues voy a tener que trabajar. Y así fue. A partir de que salí de la primaria, yo ya no dejé de trabajar hasta el día de hoy, no he dejado de trabajar, porque pues fíjense, fui sirvienta, trabajé de galopina en un restaurante, luego fui mesera, después ayudante de cocina. Mi mamacita a mí no me enseñó a cocinar, yo aprendí un poquito ahí y ya de ahí yo solita, ¿no? Y fui mesera también, ayudante de cocina, después trabajé en una tortillería, después en una fábrica, y bueno, fui demostradora en tiendas de autoservicio, agente de ventas, y bueno, todo en la misma empresa. Pero fíjense que cuando entré de agente de ventas, yo conocí, pude inscribirme a la secundaria, a la secundaria nocturna, por supuesto, yo creo que debe haber tenido como 18 años. Y bueno, terminé mi secundaria y después me inscribí a la prepa y ahí yo pagaba mis estudios. La secundaria sí era de paga, porque era una secundaria nocturna. Y entonces, a la vez de que yo estaba estudiando la prepa, estaba estudiando en un instituto para maestra de inglés, porque la verdad es que no era lo que me gustaba, pero yo decía, mientras tengo que tener algo para poder seguir adelante, porque yo lo que quería hacer era arquitecta, yo quería estudiar arquitectura y bueno, pues en ese inter estaba yo cuando yo conocí a mi primer esposo, ¿no? Y bueno, a mí nada me impidió casarme, porque yo ya tenía planeado que iba a seguir estudiando con esposo, sin esposo, ¿no? Y luego, pues para mí todo estaba bien, porque yo decía, sí, sí lo voy a hacer, yo lo puedo hacer. Entonces, mi matrimonio duró un mes, hermanitas. Un mes duró mi matrimonio. Y bueno, me quedé embarazada de mi primer nanita. Me quedé embarazada. Ustedes van a decir, pues, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué? Pues resultó que este hombre era casado. Y bueno, yo lo descubrí al mes, me di cuenta y muchas cosas pasaron, pero pues yo lo demandé por bigamia. Y ya después de la demanda y esto, y desde el primer día hubo situaciones ahí en las cuales este, nos hicimos de situaciones y todo, pero ya en la vida lo volví a ver a partir de esa vez que lo confronté y que lo fui a demandar. Jamás lo volví a ver, jamás. Y digo que jamás lo volví a ver porque a los 2 años que mi niña tenía, vienen y me avisan que había muerto. Y su mamá me dice, ya perdónelo, mire, ¿no? Y bueno, pues ya, se puede decir que me quedé yo mamá soltera con mi niña. Entonces, pues, eh,
yo les menciono que cuando yo estaba haciendo la preparación de mi boda, esa boda, de la fiesta y todo eso, él ya no quería que yo trabajara y yo con un vecinito empecé a trabajar cosiendo ropa. O sea, me dijo, le digo, pues dígale, le digo, mi mamá, dígale al señor que si quiere le ayudo porque no quiero estar de floja, necesito hacer algo. Y ahí fíjense que yo, ahí fue donde yo empecé a tocar por primera vez una máquina de coser. Y entonces, porque 3 meses antes de la boda, pues yo dejé de trabajar y yo, para mí era como difícil poder estar todos los días de asueto, ¿no? Entonces, y él dijo, no, 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 dice, tú no vas a seguir trabajando, vas a seguir estudiando. Me decía escuincla porque él tenía como 38 años y yo tenía 22. Me decía, no escuincla, vas a seguir estudiando. Bueno, entonces, pues y no dejé mis estudios, pues solo dejé el trabajo. Y ya, obviamente, cuando me separé de él, pues bueno, seguí trabajando en la costura. Regresé a la casa de mis padres y mis hermanos y yo quería rentar en algún lugar, pero mi mamá y mi hermano el mayor me dijeron, no me lo permitieron. Y pues yo era, la verdad, yo era obediente y yo pues regresé a mi casa. Y y después, pues fíjense, yo conozco a mi esposo, a mi segundo esposo, a mi niña ya tenía como 3 años, lo conocí muy poco después. Y entonces él me decía, vámonos a vivir juntos. Y yo, no, yo no me voy a ir a vivir. Eso sí que no, a vivir juntos no. A mí el hombre que me quiera me va a sacar bien de mi casa, porque mi hija no me la conseguía a la vuelta de la esquina, ¿no? Les decía yo, eso sí que no. Y la verdad es que pues yo no tenía amigas, no andaba en fiestas, no, pues no, yo solamente para mí era mi casa y mi trabajo. Y no iba a paseos, pero yo ya tenía una meta. Ya tenía una meta y bueno, por fin se decidió y entonces él fue a pedir mi mano, fueron a pedir mi mano y bueno, pero yo me casé con él con la condición de que yo iba a seguir estudiando, porque pues estaba yo en la preparatoria. Y es en el lapso de mi segundo matrimonio seguí estudiando y trabajando, porque yo tenía una niña y mi hija, yo no iba a permitir que dependiera de nadie, que no fuera yo su mamá. Y aquí viene la etapa de la desilusión, hermanas, porque empezaron los problemas de alcoholismo, de maltrato. Él malmiraba a mis hijos a pesar de que yo trabajaba para ella y yo cubría todas sus necesidades. Este, y este brinco es así como muy, muy fácil de hablarlo, pero fue algo muy difícil, porque su familia era muy horrible conmigo y él tenía un mal humor horrible, era grosero, violento, mal proveedor y alcohólico. Entonces, obviamente había violencia. Y esa violencia, pues, yo sí la aguanté durante algunos años porque yo tenía mis planes. Porque con él estuve casada 10 años. Y la verdad, solo terminé la prepa e hice una carrera corta que fue diseño de modas y eso en cursos intensivos los sábados, porque les comentaba que desde el primer día que yo me puse en una máquina de coser, pues me encantó el oficio, me encantó. Y como ya no pude ser arquitecta, pues me aventé a estudiar diseño de moda. Y entonces yo le decía a él, fíjense, le decía, Negrito, vamos a trabajar, mira, vamos a poner un negocio, a ver por nuestras niñas y por nuestros niños, le decía, deja de tomar. Le decía, yo sé que tú me amas, yo sé que, y yo te amo a ti también. Le digo, vamos a comprar un terreno, hagamos una casita para nosotros, para toda la familia. Y bueno, pues ya, hermanita, resumiendo, yo decidí divorciarme desde los primeros como 6 meses. Yo ya lo había decidido porque yo esa vida no la quería para mí. Le di 2 oportunidades que él me pidió en situaciones muy feas, horribles que yo viví con él, porque mis hijitos lo querían mucho, mis hijitos varones lo querían mucho. Pero pues nada bueno pasaba. Yo ya tenía mi plan de vida hecho y ya trabajaba en lo que Rosario comentaba, ¿sí? Pero ese plan de vida ya no entraba a él. Y si no, yo no niego que no,
ya con el tiempo me di cuenta que yo sufría depresión, nervios, y fíjense, un día me perdí tanto, estaba yo enajenada, yo creo que en todo lo que andaba yo haciendo entre el trabajo, la casa, los problemas, que yo un día pensé en el suicidio. Pero yo no supe cómo me perdí, no, o sea, no supe cómo lo razoné, cuando llegué a ese punto, pero pues hubo esta situación en mi vida, ¿no? Y bueno, yo sabía después que cargaba mucho sufrimiento, ¿no? Trabajaba muchísimo. Dicen que trabajaba como negra para vivir como blanco, ¿no? Entonces, yo sé que hacía sufrir a mi madre, hacía sufrir a mis hermanos, porque esa vida que llevaba yo era muy fea, ¿no? Entonces los afecté demasiado a todos ellos, a mis hijos, a mis hermanos, a mi mamá, porque yo siempre recibía apoyo de ellos, fue incondicional. Aun cuando yo sentía que mi fuerza de voluntad era así como fuerte, como inquebrantable, porque todo ese infierno que yo viví no me apartaba de mis metas, de verdad no me apartaba de mis metas. Pero pues obvio, él ya no aparecía en mis planes, porque yo ya tenía decidido divorciarme. En ese entonces yo ya tenía decidido divorciarme, y como él no fue responsable, ¿cómo se llama? No fue responsable viviendo con los niños y para mantenerlos y como debería de ser, pues no esperaba que fuera después del divorcio, ni que me iba a enganchar con una pelea por dinero, para nada. Yo no me iba a enganchar por una pensión que a veces, ay, sí, les tiene que dar pensión a mis hijos, de verdad que decía yo, no, a otra cosa, aquí ya no hay nada que hacer. Y entonces yo solamente quería yo sentía que ya quería deshacerme de esa relación, porque decía yo, es que nada más me estorba, me hunde. Me decía mi hermano, este hombre es un lastre para ti, mami. Me decía, mira, tú nadas así, nada, sales a la superficie y él te hunde, como lastre te hunde. Y ahí fue donde yo empecé a abrir los ojos, empecé a darme cuenta que sí, era cierto. Obviamente ya tenía el plan del divorcio, pero ya lo veía de una manera más práctica, ¿sí? Todo esto lo que estaba pasando. Y entonces, algo que fue, pero muy importante en mi vida fue que todos mis hijos, no vivieran. Mi interés era que ellos no vivieran en un hogar disfuncional, ¿no? Con malos ejemplos, con violencia y sobre todo que no fueran alcohólicos, que no fueran viciosos. Y fíjense, mis hermanas, ¿qué creen? Es algo que me llena de agradecimiento a Dios, porque no lo son, porque mis hijos no son violentos, porque mis hijos no toman, porque mis hijos me respetan, porque mis hijos respetan aquí la casa, lo que yo mando, yo les he dicho, en esta casa yo soy la ley, y mis hijos me han respetado de esa manera, ¿sí? Entonces, para ese tiempo yo ya tenía donde vivir, Dios me proveyó un terreno mío y de mis hijos. Quizás que lo convenzo para firmar y y sí que creen que pasó, pues después de que yo lo convencí para que firmara el divorcio, este, su familia llevó a un acto muy terrible que no se lo voy a comentar ahorita porque es muy terrible, muy triste conmigo y con mis hijos. Y es muy largo de contar, entonces solamente les puedo decir que yo ya tenía donde vivir y ya cuando él firmó ese divorcio, cuando pasó ese acontecimiento, él me dejó en paz, ya dejó de querer vivir conmigo, de querer molestarme. Y bueno, yo firmó el divorcio y la verdad lo saqué de mi casa, lo saqué de mi casa. Y luego yo le comentaba, no le digamos a los niños que ya nos divorciamos, porque los niños lo querían mucho, mucho lo querían. Y luego después los niños en algún momento nos escucharon hablar, así que cuando tú y yo nos divorciamos, y entonces voltean a vernos los niños y nos dicen, ¿ya se divorciaron? ¿Ya se divorciaron? Y entonces para mi hijo mayor fue más difícil que para los otros chiquitos porque pues él amaba y adoraba a su papá, ¿no? Pero pues ya no había vuelta de hoja, ya nos habíamos divorciado y ya vivía yo solo con mis hijos. Y entonces, como lo comentaba también Rosario, yo desde el año 83
ya vivía de esa actividad, ¿no? Trabajar por mi cuenta, porque esto fue lo que Dios puso delante de mí para trabajar y para cuidar a mis hijos, porque yo trabajaba en mi casa, atendía a mis hijos y yo los mandaba a dormir y yo me quedaba trabajando y no los dejaba solos en el día y era muy difícil encontrar una persona que cuidara a 4 hijos. Y bueno, les comentaba que en el año del 95, bueno, más bien, en el año del 95 yo trabajé 5 años para un matrimonio que tenía una fábrica de ropa y yo trabajé con ellos como 6 años y yo les maquilaba sus ropas y este matrimonio yo sí me encanta mencionarlos a ellos, que fue Manuel y Obdulia Ramírez. Manuel me invita a la iglesia y entonces me platica que cómo era su vida y yo le dije, oye, Manuel, no me digas que ya no haces esto, y no me digas que ya no haces aquello, y no me digas que ya no haces lo otro. Yo estaba incrédula. Y bueno, él me decía, no, mira, Dios, hasta le digo, ¿y cómo se llama donde vas? Dice, pues, soy cristiano. Y yo dije, ay, suena bien elegante, ¿no? Pero entonces, yo decidí llegar el siguiente domingo que me invitó. Les dije a mis hijos, hijos, el domingo vamos a ir a misa, porque pues yo no sabía cómo se llamaba, ¿no? ¿Cómo era eso? Y ahí vivía conmigo una hermana y le decía, vamos, mira, me invitó Manuel, dice que él y su esposa están allí, vamos, y fuimos a conocer esa misma semana. Mi hermana sí estudió y con ese carácter que yo la tenía, me formó a mí y a las dos juntas nos dio el primer estudio. Mi hermana ya no siguió y pues yo sí, yo seguí estudiando la Biblia. Entonces, pues a partir de aquí, hermanitas, viene el después, ¿no? Entonces, pasaron muchísimas cosas diferentes, pasaron muchas cosas increíbles y pues yo me bauticé en el 96. La verdad, yo le doy gracias a Dios porque hubo un cambio de 180 grados en mi vida, porque la verdad es que se abrió un panorama tan claro, tan claro, tan claro, que yo me aferré a esto que yo estaba conociendo, porque lo que yo había estado viviendo, yo sentía que vi la diferencia y decía, es que estaba yo en un pantano, no me podía ni mover para cualquier lado porque cada que yo me movía sentía que me hundía, entonces me sentía ahogada. Pero con cada reunión, con cada hermana que yo conocía, sus palabras, sus testimonios, y su vida en Cristo, yo me sorprendía mucho. Y si me hacen favor de presentar la escritura de Romanos 12, por favor. Aquí la tengo, la voy a leer yo. Sí, sí, antes de que... Bueno, aquí lo leo. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Cuando yo empecé a conocer todas estas escrituras y cada una me hablaba a Dios y cada una me motivaba y cada una me hacía ver un mundo diferente, de verdad que para mí fue un verdadero mundo diferente. Estaba sorprendida, estaba necesitada de una verdad valiosa. Ante estas dos situaciones que pasé con estos dos personajes, eh, yo nunca juzgaba ni decía, ay, como decíamos en la iglesia, es una basura, pero yo decía, esto es algo bello, esto es algo hermoso, es algo limpio, esta vida promete ser lo que nunca me imaginé que yo iba a vivir. Nunca me imaginé que iba a vivir cosas horribles como las que vi, porque fueron muy fuertes, pero nunca me imaginé que iba a vivir algo tan bonito como lo que yo estaba conociendo. Entonces dije, pues lo mejor es pedir a Dios que nos abra los ojos espirituales para ver la situación que se vive, porque pues no dudemos que su gloria se muestre en eso y en eso que nos está pasando, pues ahí se muestra la gloria de Dios.
Entonces, yo sentí que había un futuro diferente, un futuro diferente, y ahí había honra y había renovación. Y fíjense que ahí fue donde yo, también me llamó mucho la atención. En el libro de Isaías hay muchas escrituras que a mí me llenan. Y si me hace un favor, Isaías 26, 3 y 4, dice, Señor, tú conservas en paz los de carácter firme porque confían en ti. Confíen siempre en el Señor porque Él es refugio eterno. Entonces, fíjense, palabras bien específicas que fueron llegando a mi corazón. Refugio. Entonces, yo jamás en la vida había pensado en esa palabra, confiar en Dios porque Él es refugio. Y decía yo, refugio. Me hacía sentirme con unas emociones, con unos pensamientos, todo parecía como un remolino, porque había cosas hermosas y porque había cosas que nunca había asimilado. Palabras que la Biblia me hablaba, eso de confiar y refugiarse, pues no existía para mí, porque no existía, ¿sí? Y la verdad es porque pues yo de un esposo nunca recibí respeto, que era algo que yo daba, cosas como amor por él, amor por nuestra unión, o sea, y amor por esa unión el uno por el otro, amor y cuidado por la familia, por la familia que habíamos formado, su hija, mi hija, nuestros tres varoncitos. Y en mi corazón lo he sabido, dice, y de verdad dije, yo no nací para ser víctima, ¿eh? No nací para ser víctima, por eso es que me moví de ahí. eh, y yo dije, es que yo no quiero esta vida para mí no vale, no sirve. Entonces ahora yo siendo mamá soltera me he aferrado mucho a Dios. Claro que quería volverme a casar, pero yo que aquí quería casarme con un hijo de Dios, con uno de los que Dios había transformado, con un hombre que amara primero a Dios, porque fui aprendiendo todo eso lo fui aprendiendo. Entonces, fíjese que sí hubo hermanos, sí hubo alguien varios hermanos que se fijaron en mí. Hubo uno que cuando me invitaba a salir de cita decía, es que a mí no me importa que sea una mamá soltera. Era un gran hombre, era un profesionista, pero yo no me sentí eh, no sé, yo no me animé a tomar la propuesta del hermano, nunca me propuso nada, pero su propuesta con su actitud, y en algún momento me preguntaban, ¿qué piensas de él? Mira, les decía no, porque yo para esto ya me había yo operado para no tener hijos. Entonces él era soltero y era un poquitito más joven que yo y decía, el hermano es tan hermoso, tan lindo, tan hijo de Dios que él merece tener una esposa joven y una esposa que le dé hijos y yo ya no le puedo dar hijos. Y ¿saben qué me consideré, hermanas? Demasiada carga para cualquier hombre. Decía yo soy demasiada carga para un hombre porque yo tengo 4 hijos y algo que es una realidad, jamás, pero jamás yo quise un esposo para que me mantuviera con mis hijos. Eso sí que no, porque si Dios me hubiese permitido casarme en la iglesia, yo no hubiera tenido un esposo para que me mantenga, para que me mantuviera. Porque no debemos, hermanas, porque debemos nosotros de luchar por nuestros hijos. Debemos de saber que es difícil, debe de ser difícil para un hombre esta parte. Ajá. Entonces, es, pues nosotras las mamás, pues somos proveedoras de todo, somos proveedoras de nuestros hijos. Y bueno, nos tenemos que desgastar, que desgastar. Y por ejemplo, yo ese desgaste no lo quise tener cuando yo me divorcié y, pues es que la pensión, ay, no, no, que yo decía, ay, no, no, sí, no, si no me quise desgastar en pedir pensión, menos me iba yo a desgastar con un hombre, otro matrimonio,
esperando a que mantuviera a mis hijos. No, la verdad es que por eso, por ahí no. Entonces, este, y una verdad, una realidad en mi vida, hermanas, también es que a mí no me duele no tener un esposo, ¿eh? No me duele, porque sé que dependo de Dios, porque he encontrado seguridad, he encontrado seguridad en su presencia. Dios me ha enseñado a confiar que esa seguridad, perdón, está en mi relación con Él y a través de su Hijo Jesús. No, no existe otra seguridad que yo pueda buscar, porque pues aprendí desde siempre a ser independiente, ¿no? He buscado darlos a mis hijos y a mí estabilidad económica, sin ser ricos y pues no afanarme por la abundancia, pero lo más inmediato, obvio, procurando pues un poco más. Y algo muy importante que Dios también me enseñó es a ser estable emocionalmente. En Dios encontré la paz para mantenerme sola, o sea, para tener el entusiasmo. Lo más importante, caminar de la mano de Dios, bien agarrada de la mano de Dios, porque ya no quería, ya no quise vivir nada de lo atrasado y de verdad se ha quedado atrás. Eso se ha quedado atrás, ya no más de eso, ya no más de, perdón, ya no más de ese sufrimiento, ya no más de las cosas que te derrumban, te destrozan. Imagínense ya para llegar al punto de un intento de suicidio es fuerte, es muy fuerte. Obviamente todo esto ha tenido consecuencias. Mis hijitos, mis hijitos les puedo decir, ya son grandes, ya tienen 40 años, mis hijos ya, pues ya les digo que tengo un nieto de 27, creo 27 años, el más grande, y la más chiquita tiene 5 años, o sea, de todas las edades. Pero, y mis niños van conmigo a la iglesia, me acompañan los domingos, bueno, algunos, no todos, y yo bendigo mucho a Dios, le doy gracias por cada, por cada día que me ha permitido vivir. Si me haces favor poner la siguiente escritura, no me acuerdo cuál es, sí, hermanita, es creo la cuarta, ¿verdad? Sí, perdón. Fíjense que cada escritura que yo les estoy aquí mencionando son escrituras que en una época de estas tormentas a mí me tocaron el corazón fuertemente. Y son escrituras que las conocemos tal vez, eh, las vemos periódicamente. Dice en la primera carta de Pedro, dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Vean qué cosas tan maravillosas me dijo Dios, habló a mi corazón hasta lo más profundo, la última fibra de mi ser. Entendí esto. ¿Cómo es posible que yo al lado de un hombre que amé con todo mi corazón, yo era pues poco menos que una basura? Porque fueron cosas horribles, hermanas, que no se lo puedo comentar aquí, pero y cuando llego al lado de Dios, ¿qué me dice? Es que yo era alguien servible, que alguien grande, alguien increíble, con mis palabras, con mis palabras. Era, no sé, como volver a nacer de nuevo, como volver a empezar con todas esas circunstancias tan terribles viniendo. Sí, ¿por qué no? Llegué herida, llegué lastimada, llegué dolida, llegué con mucho sufrimiento, guardándolo, ¿eh? Porque así como que, no pasa nada, yo trabajaba, iba, venía y salía, entraba y todo, pero pues finalmente doy tantas gracias a mi Señor por todo lo que Él me ha proveído, porque
eso les decía que mis metas, o sea, para seguir mis metas, el enfoque pues más importante sería, les decía eso. Entonces, eh, mire, Dios me hizo saber, yo recuerdo que en ese entonces yo entendí algo, que Dios me había hecho saber que en esa lucha diaria Él me iba a sustentar. Y pude ver que esas pruebas, dice que esas pruebas que nosotros pasamos son como oro refinador, que son un oro refinador, refinador, porque para Dios somos esto, ¿no? Eso, somos lo más, este, hermoso, porque a mí me trató Dios como la mujer más hermosa, como la mujer más preciosa, como un tesoro. Yo no sé si ustedes en algún momento de su vida lo han sentido, hermanitas, pero eso somos para Él. Si pueden poner, por favor, la de la primera carta de Pedro 2:9-10, primera de Pedro 2:9-10, por favor. Perdónenme, pero ando afónica y me cuesta de repente hablar. Dice, pero, ay no, esa no era, sí, perdón, sí es esa, es la que ya leímos. Entonces les decía, esas pruebas fueron ese oro refinador que cambió las circunstancias de una mujer como yo, de una mamá soltera. Entonces, reconocí cuánto lo necesito y cuánto lo necesitaré, porque estaba obrando en mi alma. En mi alma, esa alma que se sentía cansada y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, porque era tanto lo que tenía que agradecer, que fíjense algo hermoso, bellísimo que me pasaba. Fue tan tremenda el impacto que Dios hizo en mi vida y todo lo que yo reconocí que había vivido y el futuro que Dios me marcaba con cada una de sus escrituras, que cuando yo tomaba la cena del Señor, lo comenté hace poquito en un chat de una escritura que nos mandaron, de una canción, perdón, que nos mandaron, que cuando yo tomaba la cena del Señor y le pedía perdón por mis pecados, porque les voy a decir algo, fue tanto el daño que me hicieron, tanto, un familiar de él, de mi segundo esposo, que yo me impulsé para trabajar más, porque yo guardaba dinero, ahorraba dinero, y ¿saben para qué era? Para mandar matar a esa persona. Porque era un dolor, no era rencor, era un dolor tan profundo del daño tan terrible que me había hecho, que yo vivía para eso, para guardar dinero, para mandarla a matar. De verdad, era una cosa terrible. Por eso fue que cuando yo les decía que tomaba la cena del Señor, después de esta transformación en mi corazón y de vida, yo cuando le decía, cerraba mis ojos y le decía, gracias, o sea, pedía perdón, le decía, gracias, Señor, este, gracias, por buscarme, gracias por buscarme hasta que me encontraste, gracias porque no fui huérfana, porque yo nunca fui violada, porque nunca, pero nunca me he quedado sin comer. Gracias porque nunca he estado sin un techo, sin una cama, sin zapatos. Gracias por el perdón. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que es mucho, pero mucho más grande que todo mi pesar y mi sufrimiento. Si me haces favor de ponerla de Isaías 30:15, la escritura dice, el Señor y Dios Santo de Israel dice, vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. Es la tranquilidad y la confianza estará en la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. Pero ustedes, dice ahí que el pueblo de Israel no quiso. Y yo cuando leí la escritura dije, sí, señor, yo sí quiero quedarme contigo, yo quiero esa fuerza, yo quiero esa tranquilidad que tú das. Yo no quiero alejarme ya más de ti. Ya no quiero yo volver a lo de antes porque estoy convencida que Dios viene toda nuestra fuerza, de Dios es de que viene la fuerza, ¿sí? Ahora yo no me, no, no, no siento ese vacío,
no siento ese vacío, porque Dios me ha enseñado a llenarme de Él. Yo me lleno de cada hermano, de cada hermana, de cada palabra, de cada prédica. Este, lo encuentro en la vida, y luego le oro y le digo, Señor, yo te encuentro en los en los hijos que me regalaste. Ahí está tu presencia en las oraciones que dirijo a ti, en cada parte de mi cuerpo que se mueve. Fíjense, hasta la fecha de mi edad, que pues sin dificultad hago cosas, no, hasta ahorita que me enfermé hace una semana de la gripa, pero generalmente a mi edad me permites hacer tantas cosas, Señor. Y decía yo, Señor, te encuentro en la provisión que das a mi hogar, en cada necesidad que tú cubres, aún, hermanas, en mis grandes pérdidas, porque tuve una pérdida en la que yo le oré a Dios y estaba segura que Dios iba a salvar a esa persona, pero cuando nos dicen los médicos, pues falleció, yo hasta en ese momento encontré a Dios porque dije, nunca nos dijiste que vamos a ser eternos, nunca nos dijiste que nunca vamos a morir. Entonces, Señor, tú decidiste permitir que se fuera, tú decidiste permitir que se fuera. Pues, Señor, ayúdanos a mí y a toda mi familia a soportar este dolor tan terrible. En- entonces, algo que me queda claro, hermanos, es que nunca fui antes, ni ahora, ni nunca en mi tiempo así o sea, que este tiempo es de preparación. y y si me hace el favor de poner la escritura de mm, en la última del Salmo, por favor, hermanita. Dice, esta escritura, hermanos, es una escritura que también la vivo cada día de mi vida. Dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencida, ¿sí? Les vuelvo a repetir, me queda claro, absolutamente claro, que desde que yo fui formada en el vientre de mi madre, él ha estado conmigo, porque me ha permitido hacer tantas cosas, me ha permitido librarme de tantas situaciones difíciles. Él me ha permitido, no sé si sea correcto comentarlo, hermanas, porque son cosas materiales, pero él me permitió no tener no un terreno, sino una casa. Él me permite tener mi negocio, me permite que yo pueda servir en la iglesia, me permite que yo pueda llenarme del cariño de todas ustedes, de todos mis hermanos, y les vuelvo a repetir, de llenarme de su palabra y de poder darles a ustedes este, esta referencia. Por eso cuando en Isaías 62:5 dice, ya no me dirán abandonada, no te dirán abandonada, sino que tu nombre será esposa mía. Y si nosotros vemos a nuestro Señor como eso, como el Dios que nos ama, el Dios que nos cuida, el Dios que nos protege, este, y tomamos este tiempo como un tiempo de preparación, tenemos que tener esa mirada al frente, una mirada al frente, porque somos ejemplo para nuestros hijos, eh, somos ejemplo de un amor a Dios, porque Dios nos ha transformado, nos ha proveído. Mis hijos saben dar gracias a Dios. Llega mi hijo y me dice, mamá, fíjate que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Le hago, tranquilo, si Dios me lo permite. Y ahí le hablo de, ¿sabes qué? El hombre rico, llega el hombre rico y dice, ay, perdón, la voy a relatar como cuento. Este, ya sé qué voy a hacer, a tirar mis graneros, los voy a levantar porque, uy, me ha ido muy bien y le dice Dios, necio, esta noche reclamarán tu alma. Entonces los planes son del Señor y eso es algo que nosotros tenemos como misión, poder compartirles a nuestros hijitos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, de que Dios ha estado con nosotros siempre. Les hablaba antes, mucho antes,
Yo le doy gracias a Dios porque heme aquí, después de 30 años y aún necesitándolo como el primer día y agradeciéndole como el primer día, porque Él ha sido todo, todo, todo para mí. Y estoy feliz de no tener un esposo, estoy feliz de estar así soltera. No sé, hermanas, yo quisiera poderles compartir mi gozo, así mi gozo, mi felicidad, porque fueron momentos tan difíciles que lo que Dios me mostró aquí, aquí en su iglesia, aquí a su lado, diciéndome que nunca más me dirían abandonada, que mi nombre me iba a dar un nombre, el de esposa mía. Queridas hermanas, fue un gusto, tal vez no fui tan, pues, no sé cómo les dice, como las hermanas que predican muy hermoso, pero mi corazón está puesto ahí. Mi corazón está bien agradecido con Dios. No tengo palabras. Muchas gracias.